Muy buenas tardes. Historia clásica, Edad Media. Iniciemos en la época romana. La arquitectura romana es es una función de los elementos tradicionales griegos y estrucos donde se desarrollaron arcos y vigas horizontales fueron soportadas por columnas. Luego esto se introdujo la contraparte tridimensional del arco. Aparte de esto, los arquitectos romanos encontraron su inspiración en la arquitectura griega en general. A partir del siglo II a.C., los romanos construyeron ciudades aplicando el sistema ortogonal de Hipódamo, eh, que se convierte en la planta más extendida en las ciudades conquistadas y refundadas por los romanos como sus colonias. La principal aportación romana a los órdenes clásicos fue el capitel, compuesto llamado, así como estar for, por elementos de los capitales jónico y corintio. Reflejo de ese amor por la riqueza de la Roma imperial, se trata en realidad de un capitel corintio. Entre las mayores contribuciones de la arquitectura romana, la ingeniería y la estética están la mejora y el uso del arco a gran escala, siendo de una de las mayores influencias de la civilización horizontal. Los arcos son primero y hermosos y simples. Eh, Podemos ver la clasificación y orden de la arquitectura que estaban en las vigas, que eran toscano, dórico, jónico y corintio. Y cada una de estas tenía sus unos elementos que era la base, el fueste, el cárcel, el físico, y podemos evidenciar en muchas eh, eh, arquitecturas que esto era muy elemental. Vamos a la arquitectura gótica. Fue inventada por los eruditos de Renacimiento con, con sentido de desprecio a un arte que consideraban bárbaro. Bueno, el arte de los godos se decía en esos tiempos, muy inferior en consideración al arte greco-romano. Aunque el gótico sucede arquitectónicamente al románico del siglo XII, lo cierto es que ambas arquitecturas responden a los principios inspirados compuestos. La arquitectura gótica presenta innovación, técnicas y constructivas notables que permitieron levantar estructuras esbeltas y ligeras con medios de materiales sencillos. Los elementos lo más basados que se veían en esta arquitectura eran el arco arborante, que era en vez de construir gruesos muros que soportaban el empuje de las bóvedas, los arquitectos góticos idearon un sistema eficiente para contraer los trasfuertes con arbotantes. Y la otra es la bóveda de crucería. La bóveda de crucería conformada por arcos apuntados a modo de esqueleto, que es más ligero que cualquier otro tipo de bóveda. Pasamos al paleocristiano, que se desarrolla en la era preconstantina. Tras la necesidad de construir lugares de entierro, la mayoría se planifican al aire libre, pero también surgen excavaciones de catatumbas. No eran los lugares secretos donde los cristianos se refugiaban para escapar de su persecución y elegir libremente sus cultos. En el paleocristiano también se encontraban varios elementos en esas épocas de arquitectura que todavía se siguen ejerciendo, que son las estructuras básicas, que son la nave, el, el pasillo, el arco triunfal, el tribucano, la cobertura de techo de madera, que se ve mucho en las casas antiguas,
El techo a dos aguas, también que se ve en algunas casas del campo, y el marco. En el paleocristiano pues se vieron muchas arquitecturas como son el arco de la iglesia, el coro de la iglesia de San Juan de Letrán romana, que se encuentra en Italia. En este también está el Sainte Sabina Roma, Italia, y Santa Sofía, que se encuentra en Turquía. Cada estas tres arquitecturas tenían varios elementos del paleocristiano. Vamos al bizantino. En el bizantino se caracteriza por la construcción de la iglesia de capillas, mausoleos y monasterios. La arquitectura bizantina fue bastante pobre en cuanto al material usado, solo piedra y ladrillo en su exterior, mientras en su interior las catedrales estaban cubiertas con materiales lujosos como mosaicos con de teselas, mármol, cerámica vidriada y lámina de oro y plata. Dándole a los templos una influencia oriental, se destacó el uso de cúpulas sobre techinas. En el bizantino la arquitectura se divide en tres momentos. Primer Edad de Oro, que se surge durante el siglo VI y el siglo VII, donde se realizan muchas obras y el emperador Justiano hace construir iglesias de Santa Sofía. En la Segunda Edad de Oro, era una época pobre, donde monumentos de data desde 850 hasta el 1205. La tercera edad de oro abarca desde el siglo IX hasta el siglo XV, donde comienza a predominar las plantas. Y vamos al ejemplo de aquí de una arquitectura donde se fundamenta mucho la arquitectura gótica. Es en la Catedral de Primada de Colombia, donde podemos sí evidenciar mucho la arquitectura, su forma de construcción, ya que tenemos varios, varios varias formas, digamos, en las ventanas, en los pasillos, en sus pináculos, que era lo más importante que se evidenciaba, ya que era una parte muy notable ya en esto, en esta arquitectura. Eh, en la de construcción, los materiales que se utilizaron ya que eran de piedra y también mucho, mucho, mucha técnica de construcción notable. También las ventanas que se vieron en esa iglesia, eh, ya que permite la entrada de la luz, eh, es una estructura esbelta y también es una estructura ligera era lo que se basaba en esos tiempos en la arquitectura gótica. En esta arquitectura también pues se ve en el arco, el arco, el arco voltante, que es transversal, que permite hacer fachadas soportando en una enorme carga, que en esta arquitectura, la, en la Catedral Primada de Colombia, podemos evidenciar. Dentro de la catedral también se puede evidenciar que también tiene varias, varios elementos del paleocristiano, que son los pasillos y son el techo a dos aguas.
y un marco, el marco de que se evidenciaba. Muchas gracias por su atención. César López, Arquitectura, Historia, Edad Media.